Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da mucho placer volver a estar con todos ustedes en este día domingo, primer domingo de mayo, llevándoles una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran, que como bien escucharon en la cortina introductoria, se trata de un espacio radial que busca atraer la opinión, el pensamiento, la creatividad de la gente, de personas de bien que trabajan día a día para que nuestra sociedad, para que nosotros estemos cada día mejor. De esto se trata Conversaciones que Inspiran, que empieza de esta manera. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Venimos de días muy intensos en la sociedad argentina, de días muy intensos que nos llevan a la reflexión en la Argentina y en el mundo, y por eso traemos hoy como invitado de honor, y es un placer tenerlo aquí, a un amigo, a un hombre de suma relevancia en la sociedad argentina, que es el imán Marwan Gil. Marwan, bienvenido, sé que esta es tu casa, y te agradezco mucho que este domingo te hayas acercado a estar con nosotros para conversar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Claudio. Shawwa Tov, Shalom, Assalamu alaikum, la paz sea con todos nuestra audiencia y gracias a vos por la invitación. Vamos a seguir, vamos de menor a mayor o de mayor a menor, como quieras, Ajá. pero la idea es que la gente sepa, muchos saben quién sos, muchos no saben quién sos. Empecemos por presentarnos. Marwan Gil es imán de la comunidad Ahmadiyya. Entonces la primera pregunta es, ¿de dónde sos Ajá. y qué es la comunidad que representás? Sí, ya la pregunta de dónde soy, ahí podías escribir tu próxima novela. Ah, a ver. Porque es una mezcla y un ejemplo de la globalización. En mi caso, imagínate Claudio, mis abuelos son de la India. Mis papás ya nacieron en Pakistán por la partición entre Pakistán e India y luego se fueron hace 50 años más o menos a Alemania. Así que yo nací en Alemania, soy alemán, por supuesto con origen pakistaní. Y después en el medio viví 8 o 9 años en Inglaterra, donde me gradué como imam, como teólogo, donde conocí a mi esposa. Y ahora hace 8 años que vivo en Argentina y ya casi argentinizado. ¿Llegás a la Argentina por iniciativa propia o enviado por la comunidad que representás? No, por la comunidad. Somos una comunidad global que estamos en casi 200 países y en Argentina la primera vez habíamos llegado en 1935, pero luego no pudimos mantener nuestra comunidad o la presencia de un imam en el país. Y con el tiempo, con los años, se perdió la estructura, se perdieron o la comunicación de los miembros con la sede. Así que me enviaron en 2017 nuevamente para establecer nuestra comunidad acá en Argentina. La comunidad Ahmadiyya es una línea de pensamiento dentro del mundo musulmán. Contanos qué es. Sí, mira, Claudio, en el Islam, y supongo que muy parecido al judaísmo, muchas veces nos resulta muy difícil cuando se habla de un mundo musulmán homogénico, porque no Exactamente. lo es. La identidad musulmana pasa, incluso si hablamos del mundo musulmán, hay una división en más de 50 países, es decir, divisiones políticas o de sesgos políticos. Después, en el sentido teológico, hay también una diversidad de más de 70 corrientes y ramas teológicas religiosas. Después, por supuesto, tenemos los grupos mayores como el mundo sunita y el mundo chiita, pero hay muchas subdivisiones, subramas entre el mundo sunita, entre el mundo chiita. Y en nuestro caso, la comunidad Ahmadiyya nació en el siglo XIX en la India. Um, Compartimos el tronco sunita, es decir, las mismas fuentes, como la mayoría de los musulmanes, con la única diferencia que es el concepto mesiánico. Y lo que me acuerdo de mis conversaciones acá,
que ustedes también tienen cierta rama, o por ejemplo también la grupificación de Chabad o Lubavitch, y también el concepto mesiánico, genera también disputas o diferencias teológicas, ¿no? Y lo mismo ocurre en el mundo musulmán, que todos los musulmanes de cualquier rama, todos esperan la venida de un Mesías en los últimos días. También en el Islam se usa el término Masih, o en árabe o Mahdi, que él vendría para unir y reconciliar a todos los musulmanes, ¿no? Y ahora la única diferencia entre nosotros, y en especial los demás musulmanes sunitas, es que nosotros creemos que el Mesías ya vino, ya llegó, y los otros siguen esperando al Mesías. Y en nuestro caso, el fundador de la comunidad Ahmadía, él fue aquel Mesías cuya venida o cuya llegada fue profetizada, según nuestra creencia, por el Corán y por el profeta Mohammed, la paz sea con él. Si entendí bien, o sea, para ustedes el Mesías es el fundador de esta corriente Exactamente. Ahmadía. Ajá, exactamente. Su Santidad Mirza Ghulam Ahmad, él fundó la comunidad, proclamó ser el Mesías, y tras su fallecimiento se estableció un califato espiritual, y en ese momento tenemos el quinto líder espiritual, el quinto califa espiritual, y él vive en ese momento en Inglaterra por la persecución contra nuestra comunidad en Pakistán, y yo sería como su representante en Argentina. O sea, me dijiste que están presentes en 200 países. Así es. Y en cantidad ustedes pueden tener un número de Sí, feligreses, Claudio. de fieles. Seríamos en el mundo entre 12 y 15 millones. Sí. Es un número importante. Es un número importante, muy parecido a la cantidad de ustedes, pero si uno lo compara con la cantidad total de los musulmanes, todavía somos bastante pocos. También por la razón que, por un lado, es una comunidad bastante joven o recién nacida, en el sentido tenemos 130, 140 años, y por otro lado es también un desafío para nosotros, especialmente en los o ciertos países musulmanes donde se persigue a nuestra comunidad por las diferencias teológicas o por los conceptos. Porque nosotros somos de las ramas que categóricamente condenamos la violencia, el terrorismo en nombre de la religión. Sí, tu voz fue muy potente, fue muy bien recibida en el seno de la comunidad judía y en muchos sectores de la sociedad argentina, porque te enfrentaste o condenaste, mejor dicho, muy claramente lo ocurrido el 7 de octubre del 23, el ataque de Hamas. Totalmente, Claudio. Y no es solamente mi postura acá. Fíjate, tenemos también nuestra presencia en el Medio Oriente, en países árabes, en Asia, en África, en Europa, en todo el mundo. Y tuvimos esa coherencia en todo el mundo. Incluso nuestro Jalifa, el líder global, en su primer sermón, después del 7 de octubre, condenó el actuar de Hamas públicamente y aclaró que lo que hizo Hamas contradice los preceptos básicos del Islam. Y eso no solamente ahora, incluso en cualquier otra ocasión. Siempre hemos condenado la violencia contra civiles. Por eso también en los actos conmemorativos que se celebra cada año acá, sea por la AMIA o por la embajada, siempre estamos presentes, pero también sean ahora los casos, por ejemplo, Charlie Hebdo, Salman Rushdie, cualquier ataque que se comete en nombre del Islam, somos realmente los primeros en la vanguardia para condenar y aclarar que eso no es el Islam. El Islam, muy parecido al concepto talmúdico, enseña que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Hay un tronco común, y hay mucha gente no sabe, pero la historia de relación del mundo islámico y el mundo judío a lo largo de los siglos fue mucho más de compartir y de respetarse que lo que estamos viviendo de un sector muy pequeño, muy agresivo, que representa el terrorismo, pero en general la convivencia siempre fue buena. Totalmente, yo diría, se destacó, incluso tenemos el ejemplo de lo que se llama la Edad de Oro. Sin duda. En Andalucía, y Maimónides, una de las figuras creo que más relevantes cuando hablamos de la convivencia, de esta confraternidad, ¿no? Y yo diría, es cierto que para mí es más por el conflicto que vivimos en el Medio Oriente, y por eso también para mí es importante aclarar para nuestra audiencia que desde nuestra perspectiva es importante e imprescindible marcar que no es un conflicto religioso. Yo estoy convencido que ni el judaísmo ni el islam son barreras o obstáculos para la convivencia entre judíos y musulmanes en el Medio Oriente o cualquier parte del mundo. Eso me lleva a preguntarte ya en tema,
porque hice la introducción hablando del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, o Bergoglio, segundo no quieran citar en el tiempo, fue un gran promotor de este diálogo ecuménico o interreligioso, porque entendía que había vasos comunicantes y que podían ayudar. Pero hay algo que me llama la atención positivamente. Vos dijiste, somos una congregación, una comunidad joven, en términos históricos, y vos sos joven en Argentina con 8 años, pero con una vida intensísima porque sos conocido en la mayoría de los ámbitos sociales, religiosos y políticos de Argentina. ¿Dónde está el secreto? No, el secreto es como personas como vos, Claudio, No. que tienen esa bondad, esa generosidad y nos acompañan, nos apoyan en esa misión, con esta voz y también con ese compromiso. Si no, no sería posible. Como vos decís, hace 8 años y cuando yo llegué a Argentina ni hablaba una palabra de español, no conocía la cultura o los ritmos, la dinámica, ¿no? Y también lo mismo en nuestro caso. También quiero aclarar que nosotros no representamos a ninguna embajada, ningún país. Son Mantenemos, independientes. claro, todas nuestras actividades desarrollamos a partir de la autofinanciación. No recibimos justo para mantener la autonomía, mantenemos esta estructura. Y también creemos que representar el Islam significa representar los valores morales y espirituales y no representar a ningún país o ninguna embajada, ¿no? Eso es también importante para aclarar que no tenemos otros fines. Realmente para nosotros el único objetivo es promover la paz, promover los preceptos verdaderos del Islam y en nuestro caso el lema de nuestra comunidad es amor para todos, odio para nadie. 6 palabras, pero un mensaje muy fuerte, muy contundente y creo que ahí es donde surgen las nuevas Las amistades, coincidencias. claro, y como vos decís, luego el apoyo de los diferentes actores de la sociedad civil. Es que con ese lema sos un abridor de puertas. O sea, amor para todos, odio para nadie. Es un llamador muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que te lleva ahora también a ser designado recientemente por la OEA, la Organización de Estados Americanos, como comisionado para la libertad religiosa. Así que Así es. felicitaciones y contanos de qué se trata eso. Así es, Claudio. Uno de los desafíos que ah, atravesamos a nivel global es el aumento de antisemitismo y también islamofobia y yo diría en general el odio. ¿No? La polarización que vivimos actualmente es sin precedentes. Las divisiones, cada vez más voces, incluso en la política internacional, desafortunadamente, que parece que quieren volver a las cruzadas medievales o la división entre Oriente y Occidente o las guerras frías, ¿no? Sí, tal cual. Y vivimos años muy prósperos de la globalización, multilateralismo, y ahora parece que es una inclinación dar marcha atrás, ¿no? Y creo que por eso, por estas tendencias, Luis Almagro, el secretario general, tuvo esta generosidad, este gesto y entendió esa importancia, que la religión es importante y cuando se ataca la libertad religiosa es siempre el primer paso que no termina ahí, sino ahí luego vienen otros vicios o otras violaciones de los derechos humanos. Y por otro lado, lo que no se puede negar, incluso como una encuesta de Pew Research, que es una encuesta, un centro muy reconocido, prestigioso, casi el 80% de la población total en el mundo creen en alguna religión, en algún camino espiritual. De 10, 8 personas. Entonces, la religión, el camino espiritual o la espiritualidad en sí es realmente una herramienta muy beneficiosa, muy útil para también transmitir valores, el respeto y fomentar la convivencia armónica. Yo creo o pienso, incluso Claudio, las sociedades donde se respeta la libertad religiosa y donde vivimos una buena convivencia entre las comunidades religiosas, hay también una mejor convivencia en general. O los actores religiosos pueden ayudar y pueden servir como el brazo extendido para bajar la espuma. No, es interesantísimo esto que planteás del 80% de la gente, que sería bueno que después nos pases bien ese dato, dónde buscar ese estudio, que el 80% de la población mundial tiene un acercamiento a un comportamiento espiritual. Y te escuchaba y me llevó a mi paseo del domingo este que pasó, el domingo anterior. Ujú. Estuve en la Feria del Libro.
que siempre recomiendo, es un paseo, se compren o no se compren el libro, es un paseo que nutre el alma. Y paseando con mi mujer, mirábamos sorprendidos la cantidad de propuestas de autores, la cantidad de editoriales que hay, la cantidad de gente que circulaba, la gente interesada en la literatura, en las novelas y demás, la cantidad de stands de países y de comunidades religiosas como la de ustedes, donde uno se da cuenta que la conversación de la sociedad pasa por otro lugar, no está en la violencia, no está en la separación. Me parece que esas muestras son las que corroboran lo que vos estás planteando del acercamiento a lo espiritual, sea de la corriente religiosa que sea. Totalmente, y Claudio, yo diría incluso, en mi caso como extranjero, ¿no? Siento que es mucho más fácil tener conversaciones como hoy, donde vamos a hablar sobre, incluso vamos a tocar el judaísmo, el islam, las diferencias religiosas, teológicas, o incluso con el mundo cristiano, que, por ejemplo, abordar quizás las diferencias políticas, ¿sí? Donde la gente es mucho más sensible, menos respetuoso, tolerante hacia la diferencia, hacia la opinión del Claro, otro. Y eso gracias a también actores, por supuesto, como Bergoglio, pero también desde la comunidad judía, el sector evangélico, el sector musulmán, que gracias a Dios es realmente una enorme bendición que algunas veces nosotros no nos damos cuenta que no tenemos una grieta religiosa en Argentina. Sí, todo lo contrario. Cuando hay conflictos o tensiones, muchas veces son los actores religiosos que justo demuestran un gesto de unión, de fraternidad. Hace poco que vos también te participaste iba a comentar con eso. mucho cariño justo en la celebración de Pesaj, Ramadán y Pascua. Y eso, Claudio, que vos sabes mucho mejor que yo también el tema de las relaciones internacionales, en muchos países, muchas sociedades, no se puede pensar o imaginar en ese momento, en esa unión en la misma mesa de los actores No, religiosos, ¿no? inclusive sumando a eso, que ese fue un evento importantísimo y bellísimo, el 24 de abril fue, por calendario hebreo, 24 de abril cayó el día de recordación del Holocausto. Ujú. Y cayó en el calendario el mismo día de recordación del genocidio armenio. Y eso volvió a unir también a dos Ujú. comunidades porque había representantes de unos y otros en sus actos conmemorativos. Y esto es lo que marca también este ritmo de la sociedad argentina, ¿no? Totalmente, y a mí, por ejemplo, me pasó, Claudio, que cuando yo llegué a Argentina, me acuerdo de uno de los primeros encuentros, yo pregunté a mis amigos en una mesa para entender el peronismo, ¿no? No vamos a adentrar Hablemos en de... ese debate, pero ahí me acuerdo, entré y pregunté, ¿no? ¿Me pueden definir? Y se armó un escándalo y no terminó más. Pero digo, por otro lado, muchas veces me pasa que uno puede con cierta confianza y tranquilidad preguntar, no sé, a un judío, a un rabino, ir a su sinagoga y preguntarle cualquier cosa o cuestionar, ¿no? Lo mismo con el Islam. Por ejemplo, Totalmente. tenemos muchas veces un Ramadán compartido con amigos no musulmanes, lo mismo Shabbat o Pesach o Hanukkah. Y eso realmente creo que es algo que no solamente hay que preservarlo, porque eso no es que se mantiene automáticamente. Hay que mantener, invertir y cuidarlo. Y al mismo tiempo creo que es también un modelo que debemos también aún más exportar o compartir, mejor dicho, con otros países o otras sociedades. Estamos hablando de reconocernos en definitiva, reconocernos unos y otros iguales. Y en esto de reconocer, por mi curiosidad, no te puedo dejar preguntar, ¿qué Marwan tiene un significado? Sí, es un nombre árabe y significa un hombre sabio y suave. Pero mi esposa dice que no. En mi caso no está correcto. Ah, yo creo que te tuvieron mucha visión tus padres al ponértelo. Y Gil, porque tendría, para nosotros tendría ascendencia española. Sí. ¿De dónde viene Gil? ¿O es Gil una deformación? es un apellido, yo diría incluso Claudio, casi internacional, porque en inglés también existe el apellido que es Jill, Yale. ¿sí? Después existe el apellido también en India y en Pakistán. Entonces es un apellido bastante común. Así que llevo el apellido justo por mi ascendencia o mi origen pakistaní indio, pero sí, nada que ver con la raíz española. Ah, pues está bien puesto, un hombre sabio y un hombre tranquilo. Sos un hombre de paz, esto es lo más No, importante. gracias. No. Nos estás hablando de la espiritualidad que nos atraviesa y el fallecimiento del Papa
atravesó todas las capas sociales, todas las identidades, todos los estados, convulsionó el mundo. Vos tuviste la suerte de tratarlo. Sí, y también como vos, tuve el honor de conocerlo, visitarlo en el Vaticano y creo que se puede, por supuesto, disentir y como tú en tu caso, en mi caso, tenemos Es un ser diferencia, humano con claro. contradicciones, con errores, con fallas, con convicciones, como todos nosotros. Sí, en nuestro caso, vos como judío, como musulmán, por supuesto hay diferencias teológicas, religiosas y hay un disenso, ¿no? Pero digo, lo que no se puede negar es, creo que reconocer, al menos yo, a partir de mi propio testimonio, mi propia experiencia, reconocer su genuina espiritualidad y su servicio a la humanidad o su fervor, ¿no? Para mejorar el mundo, para construir un mundo más humano y para lograr una mejor convivencia. Y eso realmente creo que a mí me queda esta memoria, este recuerdo del Papa Francisco, también su forma de liderar, su liderazgo, ¿no? Que muchas veces con palabras muy sencillas, muy simples, pero un mensaje muy fuerte, con gestos, ¿no? Y lo mismo su humildad, su cercanía, a pesar de ser la cabeza de quizás la institución religiosa más grande, más importante del mundo, mantuvo esa cercanía con el pueblo, también con sus amistades previas y nunca se olvidó de sus raíces, ¿no? Y eso creo que es algo que muchos, a pesar de las diferencias, valoramos y reconocemos. Y en mi caso, estoy también muy agradecido al Papa Francisco por todo su esfuerzo y compromiso con el diálogo interreligioso, con la convivencia interreligiosa, su compromiso de no limitarse a la iglesia o los intereses, los desafíos de la iglesia, sino que también abrir las puertas de la iglesia hacia otras comunidades. Tuviste la suerte, ¿lo viste en el Vaticano? ¿Lo viste acá? ¿Lo viste en India, en Pakistán, en Alemania? ¿Dónde lo viste? La primera vez tuve la oportunidad de visitarlo en 2022 para la audiencia privada, que nos invitó, que nos recibió con mucho amor, una enorme calidez. Y luego las otras dos veces fue el año pasado por la beatificación de Mama Antula en febrero del año pasado y luego ahora recién en diciembre cuando le pudimos presentar nuestro libro, Salam Shalom, La paz es el camino, y esa fue la última vez. Nos quedamos con eso y te pido que pienses para compartirnos alguna anécdota especial que hayas tenido con él, si es que la tenés, o algo especial que nos puedas contar. Una anécdota. Tomate un minuto de tu tiempo. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran. Sabio, inspiranos con una anécdota. Sí, la anécdota del Papa Francisco, de la audiencia, que quiero compartir es, y eso importante porque de alguna forma, a través del gesto, creo que nos enseñó a mí y también a todos cómo se desarrolla el diálogo, el encuentro con el otro. Cuando nosotros entramos, y para mí fue la primera vez, estuve un poco nervioso y tampoco no sabía cómo será la conversación, el ritmo de la audiencia. Y yo esperaba que quizás muy protocolarmente nos vamos a saludar y después ya empieza la conversación más seria, ¿no? Y el Papa los primeros 15 minutos se tomó el tiempo para solamente conocerme. Como vos empezaste la conversación, ¿quién sos? Mira, Dejemos al lado la comunidad Ahmadía, tu trabajo, ¿quién sos, no? Y después me preguntó cómo te sentís en Buenos Aires, ¿por qué no nos conocimos antes? Y así pasaron 15 minutos y yo cuando vi su secretario entrando por la puerta pensaba, bueno, terminó el tiempo, ni hablamos nada de serio, o lo que yo quería quizás intercambiar con él, ¿no? Y entró su secretario y el Papa, no, no, vamos a continuar, ¿sí? Y ahí él empezó
Y eso demostró su humildad. Después empezó a comentar y compartir sus propias experiencias o relatos de acá, del tema del diálogo interreligioso. Y me impactó realmente que él todo el tiempo hablaba de nosotros. Y nosotros estuvimos ahí dos representantes de la comunidad judía y dos de la comunidad musulmana. Y el Papa Francisco todo el tiempo nosotros, nosotros, nosotros. ¿Sí? Y eso realmente me impactó y creo que es para mí el síntesis del diálogo interreligioso, el encuentro interreligioso. No se trata de llegar ni convencer al otro, ni competir, ni llegar a un consenso en la totalidad, en el pensamiento o las ideas o los principios, sino que significa realmente reconocer las diferencias, mantener tus propias convicciones, tus propias ideas, tus propios pensamientos, pero buscar un camino en común o una salida en común o un destino en común. Y eso creo que es algo que me inspiró y por eso me gustaría o quería también compartirlo con la audiencia. Hermosa anécdota, pero aparte que pinta claramente cómo era en el trato personal el Papa Francisco y Bergoglio. Él entablaba esos diálogos. Yo escribí hace poco una columna donde contaba que la primera vez que hablé con él me preguntó de qué barrio era y de qué equipo de fútbol. Esa fue la Ajá. primera pregunta. Y aparte de eso se creó un vínculo que cada vez que nos encontrábamos celebrábamos el barrio y nos hacíamos bromas, él las hacía sobre el fútbol. Pero es esto. Y esto que vos planteas de el nosotros, que es la cultura verdadera, es la esencia de la cultura del encuentro. Que el encuentro no es solamente yo me reúno, te escucho, sino en algún punto yo soy vos y permito que vos seas yo. Y Ujú. de esto se trata el nosotros. Tal cual. Mañana no, el miércoles pasado tuviste una actividad muy importante en la Feria del Libro donde presentaste y hablaste de La paz es el camino, junto con Miki Steuerman, el director de esta radio, junto con Fulvio Pompeo y Sergio Rubín. Contanos de esa experiencia. Mira, para mí estoy convencido que el camino es la paz. La guerra, como también el Papa Francisco señaló varias veces, es una derrota para la humanidad, es una derrota para la dignidad humana. Y es realmente una tragedia que después de dos guerras espantosas, después de la Shoah, luego ahora recién la pandemia, estamos saliendo y entramos otra vez en dos guerras o círculos, episodios crueles, ¿sí? En el Medio Oriente y en Ucrania. Y por eso creo que debemos unirnos todos los actores. Y es un compromiso que requiere realmente un esfuerzo entre todos para marcar un mundo mejor y marcar un antes y un después. Y donde tenemos que unir y alzar nuestra voz en contra de la violencia, en contra del terrorismo, en contra de la masacre o la matanza de personas civiles, sin distinción por etnia o por religión. Y por supuesto, en un mundo internacional o política internacional hay disenso, hay diferencias de opiniones, pero esas diferencias hay que abordar en la mesa. Hay que usar el don de hablar, de dialogar y no a través de las armas, ¿no? Por eso, en mi caso, y ahí siento que quizás contigo o quizás hay una diferencia, pero por supuesto, uh, como hablamos al inicio, tuvimos este mensaje contundente que sea cual sea el pretexto histórico o geopolítico, la violencia, el terrorismo contra civiles hay que condenarlo, punto. Después sí, consideramos nosotros que la pérdida de cada vida inocente es una piedra más en la reconciliación entre palestinos y israelíes. Y por eso consideramos que sea incluso la lucha contra Hamas, hay que preservar la vida de las personas o de las personas civiles inocentes que no tienen nada que ver con el terrorismo de Hamas. Y yo creo que abordamos mucho y yo no por nada soy simpatizante, incluso en mi columna condené el actuar de Sí, Hamas. totalmente. Entonces estoy convencido que Hamas es parte del problema y no de la solución, pero al mismo tiempo creo que también hay que ir al origen del problema, de la enfermedad o del conflicto. Hamas para mí, y vos sabrás mucho mejor, que recién entró hace 20 años en el conflicto,
Y para mí es un síntoma del conflicto, no es el origen del conflicto que ya lleva casi un siglo. ¿Sí? Entonces para mí abordar o limitar el conflicto a que desaparezca jamás de Gaza o del poder sería solamente poner un parche. No resuelve el origen de la enfermedad o no cura la enfermedad desde su origen. Y para mí, como actores, sean desde el ámbito político, académico o religioso, hay que también tener en mirada el origen del conflicto y ahí buscar también la solución. Sí, sí, el origen, sabemos, el origen, el antisemitismo está en el origen, la falta de diálogo está en el origen, el uso político de lo religioso y el mal uso, la perversidad de generar el fundamentalismo y el fundamentalismo llevado a las armas, los países que lo han sostenido y lo sostienen económicamente, hay que desarmar y destrabar todo. No es solamente jamás la cabeza que se ve, pero hay todo un andamiaje alrededor que lo sostiene. Y bueno, en esta parte del diálogo es bueno también volver a pedir por la liberación de todos los rehenes que aún están en manos de Hamas, los que están con vida y los que presumimos que no, pero todos tienen que volver a Israel, tienen que volver a sus familias y en los países que corresponda que tienen que estar y no en manos del terrorismo. Totalmente, ahí creo que concuerdo contigo y por eso nosotros ya, como te dije, pocos días después aclaramos que incluso en una guerra legítima, el Islam no permite tomar rehenes a personas civiles o involucrarlos en un acto bélico. Y eso para mí realmente es importante, que solamente por llamarse musulmán, eso no significa que tu acto automáticamente se convierte en algo islámico. Es lo mismo, uno puede ser judío, pero al mismo tiempo contradecir a los preceptos de la halajá, ¿sí? Y lo mismo pasa lamentablemente en ese caso con Hamas o otros grupos que usan el escudo del Islam, pero contradicen o chocan con los preceptos básicos del Islam. Me gustaría compartir incluso esa anécdota de la fuente profética, que una vez en Medina, donde convivían al principio los judíos con los musulmanes, falleció una persona judía y su comunidad llevaba su cadáver al cementerio. Y cuando el profeta los vio pasando, se levantó, por respeto o como una expresión de condolencia. Y uno de sus discípulos lo vio al profeta y le preguntó: oh profeta, pero él es judío, ni es musulmán, ni es un creyente. Y el profeta en árabe contestó: Aleysat nafsan, él no era un ser humano. Es decir, antes, es realmente un principio de oro, antes de dividirnos y ponernos las etiquetas por religión, por etnia, por nacionalidad, hay que destacar y valorar la vida y la santidad de cada persona, de cada ser humano. Es espectacular lo que comentás. Me trae a la memoria un viejo libro de Korenblit, un gran escritor argentino, que se llama Etiquetas a los hombres, y habla del daño que produce etiquetar a la gente y olvidarse de la esencia. Con esto te propongo que hagamos una tanda y te invito a que sigas con nosotros un rato más conversando aquí en Conversaciones que Inspiran. Transmite NRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Transmite NRL 331 para su canal de frecuencia 242.
Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Estando igual que yo esta conversación íntima con Marwan, que realmente hace honor a su nombre, ¿no? Un hombre sabio, un hombre de paz y un hombre calmo. Es todo lo que nos transmite. Siempre digo que a la gente, y a mí sobre todo, pero a la gente, le interesa saber más de la persona detrás del personaje, ¿no? Esto que tenía que ver con la anécdota que contaste. Así que te propongo jugar brevemente. ¿Aceptás? Sí, claro. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. Hacemos un breve ping-pong paseando por tu vida. Sabemos que sos un hombre formal, un hombre entregado a la comunidad, pero ¿cuál es el hobby de Marwan? La pelota, el fútbol. ¿El fútbol? Sí, me encanta. En Argentina, hincha de... Boca, diría. Estás terminando una semana mala, ¿no? Por ahí te podés proponer como técnico de Boca ahora que no estás. ¿Tu familia cómo está compuesta? Tengo una esposa y 2 hijos. ¿De qué edad? Porteñitos, uno de 6 años y otro apenas 2 meses. ¿Ambos porteños? Sí, sí, sí. ¿Y qué nombre le pusiste? Safwan es un nombre árabe y Shayan, que es un nombre persa. ¿Y qué significan? Safwan, una piedra luminosa, y Shayan, una persona inteligente. Qué hermoso, qué horror. Qué lindos nombres. ¿Lees mucho? Sí. Sacando los textos religiosos, ¿qué libros te gustan leer? La historia y la política internacional. ¿Y ahora qué estás leyendo? En ese momento estaba leyendo, últimamente fue un libro sobre un pensador de Turquía, Nursi, que de ahí surgió el conflicto con Erdogan por el perseguido Fethullah Gülen, Sí. que luego fue al exilio, así que estaba leyendo más esa controversia, en el sentido también por el contexto de Atatürk, cuando él vino con, por decirlo así, el secularismo en Turquía, ¿no? Entonces es un libro que aborda estos preceptos o estas ideas. ¿El cine te gusta? Sí, sí. ¿Qué ves? ¿O qué película? Si digo, ¿qué película es la película para mí? Mi película favorita, déjame pensar. ¿Puedo decir el actor es Leonardo Sí. DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Sí, es mi favorito y normalmente todas sus películas me gustan. ¿Por Ah, algo en especial o porque sí? Sí, porque te deja con ciertas ideas planteadas, y me gusta como algo que te deja con esa huella, ¿no? Luego pensando de reflexión. Por ejemplo, me gustó, en inglés se llama Inception, no sé cómo sería en español, que muestra si soñamos y es la realidad, ¿no? Y eso es como en qué momento nos vamos a despertar o no, ¿sí? Y es muy parecida a la película Matrix, ¿no? Sí, 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 tal cual. Comida, supongo que la cocina musulmana o pakistaní o alemana. Porque tenés todo un Sí. bagaje ahí. También ¿Qué soy comida? re carnívoro, así que... ¿Sos carnívoro? Sí, re, así que me encanta el asado, pero sí, también la comida pakistaní, así que... ¿Cuál es la comida típica Sería pakistaní? biryani, quizás es una mezcla de arroz con carne o con pollo, pero se come mucho arroz, y también la pita, que sería como ¿Es como el la pan. bami envuelta en verdura? Sí, 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 sí. Relleno de arroz y carne. Claro, eso es... ajá, Ah, exacto. como muy parecida a la comida sefaradí. Sí, 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 tal cual. Lugares, yo soy un hombre del mundo. Lugares, ¿o qué lugar es tu lugar? Uy, ahora me matas, ¿eh? Porque imagínate, nací en Alemania y por supuesto tengo este arraigo, mi familia sigue viviendo en Alemania, ¿De Berlín? cerca de Frankfurt.
Después, nuestra sede de la comunidad, tengo una cierta pertenencia o arraigo con nuestra sede espiritual en Inglaterra, donde también viene mi esposa o ella es de Inglaterra, y ahora acá, ¿no? Entonces yo diría es una mezcla de Inglaterra, Alemania y Argentina. Y un personaje de la vida pública, no te digo un ídolo, pero alguien que decís, este personaje más allá del profeta o el líder de la comunidad, alguien que decís, me inspira, me gusta, lo sigo. Sí, es cierto, a mí más me inspiran los profetas, sea del Islam o también los profetas bíblicos, pero yo diría, algunos también me veo, y no lo tomo como ídolo, pero este aspecto, ¿no? De los deportistas, su disciplina, su entrega a su profesión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Messi o en Ronaldo, ah, y llevar adelante ese ritmo día tras día y esa entrega, ¿no? Esa disciplina, por ejemplo, también la rutina que ellos manejan y cómo se cuidan, cómo cuidan a su cuerpo. Entonces, por supuesto, yo lo comparo luego con el mundo espiritual, ¿no? Ojalá que tengamos también o tuviéramos la misma conciencia o con la misma disciplina también viviéramos nuestra espiritualidad. Salimos del ping-pong y tengo otra pregunta que la pensé antes cuando me hablaste de tu familia sigue viviendo en Alemania, tenés familia en Inglaterra, seguramente por parte de tu mujer. ¿Cómo ves Europa? O sea, lo que se cuenta y de grandes escritores, inclusive un cardenal lo dijo, como el fin de los tiempos en Europa, como que va modificando por la inmigración, por la pérdida de valores. ¿Cómo lo ves vos que conoces de adentro y si viviste la discriminación en Europa? ¿Cómo es realmente? Sí, es cierto que percibo más discriminación hacia los musulmanes en Europa que, por ejemplo, acá, ¿no? Pero también es algo natural porque el porcentaje de musulmanes es mucho mayor o mucho más presente, sea en la política, en la vida pública. Y lo que sí yo, en mi caso, por supuesto, como incluso hijo de migrantes, em, creo que hay que analizar y marcar la diferencia entre la migración y la integración. ¿Sí? Y en mi caso incluso estoy súper agradecido y valoro, apoyo cualquier debate y realmente estoy a favor de controlar tus fronteras y no se puede dejar o abrir, pasar a todos, ¿sí? Pero al mismo tiempo creo que luego los migrantes que llegan a tu país, por un lado no se puede usarlos como el chivo expiatorio y cualquier crisis asociar a ellos. Al mismo tiempo creo que también los migrantes tienen luego la responsabilidad y deben tener esa actitud de agradecimiento por esa nueva patria o nación o tierra que los recibió y les dio una mejor vida, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad mutua, pero lo que es cierto, creo que muchos pensaban en Europa que la integración sería un proceso automático, natural, pero no fue o no es así. Requiere realmente ciertas políticas con agudeza, con perspicacia, con sabiduría, donde hay que integrar luego a los nuevos en su sistema o en su Y ahí cultura. muchos países de Europa, muchos gobiernos fallaron. Totalmente, no lo tomaron yo diría, con esa sabiduría. Hay un comentario que hizo Pérez Reverte hace unos meses, que él escribió un artículo, que él decía que planteaba como con asombro cómo aquellos inmigrantes a Europa que venían de países musulmanes expulsados por los regímenes autoritarios se convertían en Europa en fundamentalistas tratando de derrocar la democracia para haciéndole el discurso propio de los que los expulsaron sin darse cuenta que si eso triunfa después van a ser expulsados nuevamente y ahí hay los errores, las contradicciones de ambos, del inmigrante y del gobierno que no supo entender, como yo siempre digo, que el inmigrante siempre es una oportunidad para el país. Totalmente, y estoy
de acuerdo con ese análisis, que lamentablemente vemos eso, que un poco es el concepto más papista que el Papa, ¿no? Entonces, sus abuelos o padres que llegaron al país tenían otras posturas, sabían ¿De qué escapaban? claro, y luego los nuevos, por eso es también muchas veces que veo que son más extremistas en sus posturas sobre los conflictos o tienen más esa inclinación de importar los conflictos ajenos a sus propias relaciones, sus propias sociedades. Y yo no digo que tengamos indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, no. Para mí es importante reconocer, sentir el sufrimiento ajeno, pero hay una línea en no duplicar el sufrimiento. Es como el médico que va a tratar al paciente, pero ahora la solución no es también de alguna forma lastimarte de la misma forma para sentir el sufrimiento del paciente, sino que si tenés la posibilidad tenés que ayudarlo y si no, tenés que ver que al menos que no vos mismo no te contagies con Claro. de la misma enfermedad, ¿no? Totalmente. Contanos cómo es un día en la vida de la comunidad, tu trabajo como imán de una comunidad acá en Argentina. Mira, te puedo contar cómo fue ahora mi finde, así que viajé al norte porque una pareja se casó y querían la bendición. El novio no es musulmán, la novia viene de una familia musulmana, así que hicieron un casamiento interreligioso con la bendición de un cura y en mi caso como imam, ¿no? Y después estuve ayer en Posadas, en Misiones, donde también tuve algunas reuniones institucionales, pero también con algunos hermanos musulmanes para enseñarles cómo se reza, para aprender más la fe, porque en nuestro caso, incluso en Posadas, como me explicaron, por ejemplo, no hay una comunidad fuerte judía. En Resistencia sí, pero en Misiones hay poca presencia, entonces lo mismo con nosotros los musulmanes. Entonces hay musulmanes que viven ahí de manera suelta, pero sin pertenecer a una comunidad. Entonces ese es un poco mi trabajo, trato de ayudar, acompañar a los hermanos. En nuestro caso son muchos conversos que no vienen de una cuna musulmana, sino que luego durante su vida decidieron, abrazaron el Islam. Entonces trato de enseñarles, acompañarlos. Al mismo tiempo es importante aclarar, fundamental, que muy parecido al judaísmo, en el Islam no existen intermediarios. Sí, como el rabino o Claro. un rab, Es un maestro. claro, un maestro nomás. O sea, imán es guía, ¿no? Exactamente, imam es guía, es decir, que ellos no van a recibir bendición a través de mi persona ni pueden confesar sus pecados, simplemente les voy a compartir las fuentes, las enseñanzas o compartir mi propia experiencia. Entonces es un poco mi trabajo diario. Eh, Me llevaste con la imaginación a una boda musulmana, aunque sea en este caso, como decimos nosotros los paisanos, mixta. Ajá. Pero en la boda, en la jupá, en la boda judía, están las 7 oraciones, la Shivat Brajot que se recitan, está la pisar la copa al final como ritual en recordación de los malos tiempos, está la ceremonia del anillo donde la mujer, eh, el hombre y la mujer se comprometen y dicen, se juran amor eterno. ¿Qué es lo esencial en la boda? O sea, ¿qué puedes contarnos de lo que como es, desde tu lugar como imán, la bendición en una boda musulmana? En el Islam, en su caso, Claudio, ustedes usan el término ketubá, Sí, claro. ¿sí? Es que tú vas, tal Ketubá, cual. ¿no? Entonces, en el Islam, el casamiento se llama nikah y es en realidad un compromiso, es mucho más simple. En el Islam no hay tantos rituales, solamente es una oración compartida, que se hace una oración o un anuncio en la mezquita o cualquier otro lugar donde se anuncia o de manera oficial se declara esa relación, ¿sí? Y después se hace una oración y luego, conforme los recursos, la pareja invita a sus familiares para una cena. Y así es ya como la boda islámica. Entonces es mucho más sencillo o fácil en el sentido que no lleva muchos rituales. En el caso también quiero aclarar que Pero también la novia entra de blanco, no, ¿no? Esas no, cosas quiero claro, saber. no es obligatorio, no. Ajá. Ahí Islam lo deja de conforme a cada cultura. Por ejemplo, en mi caso, que nos casamos conforme la cultura del pakistaní, entonces en Pakistán, en India, la novia, la mujer siempre tiene una vestimenta roja.
Ajá. Entonces, por ejemplo, mi esposa el día de la boda estaba vestida con, Con ropa roja, un claro, vestido rojo. ropa roja y yo también con una túnica de India. Pero después hay, por ejemplo, personas que se casan conforme su cultura, su tradición, y ahí el Islam no limita o no le quita esa identidad cultural. Qué lindo. Bueno, y acá en Buenos Aires, que quieran conocer tu casa, tu mezquita, tu centro cultural, ¿cuál es la actividad diaria que tienen? Sí, ahí tenemos, ofrecemos los rezos, cursos gratuitos sobre el idioma árabe, charlas informativas sobre el Islam. Así que cualquier persona que puede saber más, tiene tal vez alguna curiosidad, inquietud o pregunta sobre el Islam, con mucho gusto puede acercarse a nuestra sede que queda en Darregueira 2390, que vos también, y eso también Bueno, quiero acá mencionar, que nos visitaste también y ahí en realidad empezó nuestra también conversación más personal, ¿no? Y por eso también estoy muy agradecido por tu gesto. Y así también cualquier persona, ¿no? También asimismo a través de las redes sociales pueden encontrarnos en Instagram, Twitter o Facebook, Ahmadiyya ARG, y pueden comunicarse con nosotros con mucho gusto. Ahmadiyya, A-H, Madiyya-ARG. es que es el nombre del profeta. Claro, Ahmad es el nombre de nuestro fundador, del Mesías, y la comunidad se llama por eso Ahmadiyya. Yo te quiero agradecer porque, bueno, conoces de radio eh, y los tiempos son finitos y estamos llegando al final. Yo te quiero agradecer esta conversación, esta posibilidad de que nos llevaste por muchos caminos, ¿no? La espiritualidad fundamentalmente, pero por distintos países, forma de pensar, fuiste crítico y esto lo que hace es inspirar a mucha gente. Pero no te quiero despedir sin antes hacerte una última pregunta. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Deseo para la Argentina. Mi sueño para cumplir es, y eso justo que estamos en un diálogo interreligioso, yo leí un libro de un rabino y él dijo que su sueño es ver no solamente a sus hijos, sino que también a sus nietos cumpliendo con la halajá. Sí, entonces mi sueño es que mi compromiso con la fe, con el Islam, que pueda así también inspirar, por supuesto, a mi familia directa, a su generación, pero también a muchas más personas, nieto, no solamente en el sentido de nieto biológico, sino que también las futuras generaciones. Y mi deseo para Argentina es que como nosotros ganamos el mundial y somos reconocidos en el mundo por el fútbol, que también podamos como equipo también trabajar para superar nuestros desafíos sociales o económicos y ser también una referencia en el mundo para la convivencia o la paz y la armonía como sociedad. Qué bueno que lo decís nosotros, como te dijo el Papa Francisco, vos también usás el nosotros. Marwan, un placer conversar con vos y seguramente te voy a volver a invitar más adelante para seguir profundizando estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudio. Así llegamos al final de Conversaciones que Inspiran en este primer domingo de mayo. Nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, en 7 días. Soy Claudio Bruj y les deseo a todos muy buena semana.